para cobardes. Y dice así, segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en este fragmento de la carta, nosotros podemos ver que Pablo, luego de que inició esta carta afirmando la autoría como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, y cómo él le hace recordar a Timoteo, recuerda Timoteo la fe que tú tienes, una fe no fingida, una fe que te fue dada por medio de la gracia, con misericordia y con paz. Esta fe no fingida que tiene que ser demostrada, y quizás es un momento muy importante para Timoteo recordar que la fe que tú recibiste, y es importante esta carta, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, todos los cristianos, muchas veces nos vamos a encontrar en momentos difíciles donde nuestra fe será puesta a prueba, donde las situaciones que viviremos sacarán a relucir verdaderamente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. A partir de aquí, del versículo 6 en adelante, Pablo comienza a exhortar a Timoteo. Ya vimos al principio cómo Pablo le dice a Timoteo: mi hijo amado, doy gracias a Dios por este joven que tiene una fe genuina, que ha demostrado hasta el día de hoy que él realmente es un hijo de Dios. Pero a partir de ahora, Pablo empieza a exhortarlo. Dios empieza a exhortarlo. La carta empieza a ser algo más dura. Pablo no lo acusa de pecado a Timoteo, pero sí que lo empieza a exhortar con severidad. Se cree que Timoteo, al ver las dificultades a las que él estaba enfrentando, la oposición y todo lo que estaba ocurriendo, muchos creen que todo eso lo estaba llevando a Timoteo a volverse algo temeroso. Hasta incluso algunos teólogos dicen que apático. La palabra apático significa disminución en la motivación. Timoteo estaba perdiendo ¿qué? La motivación. Él estaba enfriándose, como muchas veces decimos. Se estaba enfriando espiritualmente por las cosas que estaban pasando. Y digo, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa eso? ¿Cuántas veces nosotros muchas veces nos sentimos disminuidos en nuestra motivación por las cosas que suceden a nuestro alrededor? Pero eso tiene que ver porque muchas veces no estamos comprendiendo con exactitud lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no es ser cobarde. Ser cristiano no es retroceder. Ser cristiano no es dejar. Ser cristiano no es hacer lo que a ti te gusta. Ser cristiano no es acomodar las cosas a tu manera. Ser cristiano es ser
fiel a Dios, obediente a Dios. Pablo le dice más adelante a Timoteo: no te avergüences. Y esa palabra no te avergüences, Pablo la usa 3 veces en un capítulo. Vergüenza, no te avergüences. No te avergüences, Timoteo, no te acobardes. Más bien, aviva el fuego de el don de lo que se te dio, Timoteo. Empieza a avivar eso que Dios te entregó. Empieza a avivar tu vida cristiana, para darte cuenta de que tú tienes que vivir una vida para la gloria de Dios, mi hermano. Hermano, cuando usted como hijo de Dios, usted está deprimido, cuando usted está angustiado, cuando usted está caído, cuando usted está abatido, hermano, lo que usted está haciendo es pecar. Pastor, entonces uno no se puede deprimir. No. Y cuando viene la depresión, uno debe combatirla, porque dice la palabra de Dios: estad gozosos. ¿Y por qué nos deprimimos? Porque nosotros no aceptamos las cosas que nos suceden. No aceptamos la soberanía de Dios, porque detrás de cada acontecimiento está la soberanía de Dios. Dios es soberano y todo lo que sucede en esta tierra está bajo el control de Dios. Me guste o no me guste, Dios está en control. Dios nunca perdió el control. Él es el Señor. Hermano, esto lo hemos estudiado en teología. Todo fue creado por Él y para Él. No hay nada en esta tierra que esté fuera de el control y el propósito soberano de Dios. Esta semana justamente estuvimos hablando de la amartiología nuevamente, del pecado en el estudio. Y una de las cosas que vimos es que pecado es alejarse de la gloria de Dios, no estar dándole gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos dándole gloria a Dios, nosotros estamos pecando. Cuando nosotros nos alejamos y queremos que las cosas salgan a mi manera. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, recuerda tu fe. Pero esta fe que tú tienes necesita ser avivada. Tú no te puedes avergonzar, tú no te puedes acobardar. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos. Vamos a leer varios capítulos. Y aunque me quede después de esto sin voz, no importa. Pero vamos a dar lo mejor para el Señor. Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Lo tiene ahí? Marcos 8:38, si no lo puede leer aquí atrás, lo tenemos en la pantalla. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso el evangelio no es para cobardes que se avergüenzan, que retroceden. Muchas veces la vida cristiana no va a ser fácil. El mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, dijo, yo lo vencí, yo soy el vencedor, yo soy Dios. Tranquilo, todo va a estar bien. Pero muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es otra cosa.
Y por eso muchas veces a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Preferimos escuchar canciones, preferimos divertirnos dentro de la iglesia, entretenernos, pero no escuchar, rumiar, meditar en la palabra de Dios. Cuando Liel hablaba hoy al principio y hablaba de John Bosham o Busham, y cómo él, rumiando y meditando en las profundidades de la palabra de Dios, pudo comprender su condición, pudo entender lo que estaba pasando en su corazón. Pero hermano, ¿usted cree que entretenidos nosotros vamos a entender el evangelio? No. Por eso ser cristiano es vivir para el Señor, no es vivir para mí. No es que Dios cumpla mis sueños, no es que yo viva una gran vida como una estrella del rock and roll. No, mi hermano. Ser cristiano es morir a mi yo. Hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. Mire lo que dice Mateo capítulo 10. Mire lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice el Señor en Mateo 10, 37. El que ama. Hasta ahí, míreme por un segundo. Ama. Yo a veces escucho tanto la palabra amor, que mucha gente me dice, pastor, hay que amar más. O a veces pasa aquí dentro de la iglesia que muchas veces la gente me dice, pastor, en esta iglesia no hay amor, o falta amor, o usted no tiene amor, todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un problema con el amor. Tenemos un problema con el amor. Y es que nosotros no entendemos la definición de amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es una iglesia de amor? ¿Qué es una iglesia de amor? Nosotros a veces vemos por todos lados la invasión de amor, el evangelio del amor. ¿Qué? ¿Eso es así realmente? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Ahora se da cuenta que acá me está hablando de amar. ¿Pero de qué forma? Primero, amame a mí, dice el Señor. El amor de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Ahora, esa palabra amor muchas veces nosotros la confundimos. Porque el Señor dijo en Juan 3:16, y esto no va a estar aquí porque esto es algo que agregó a último momento, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, de tal manera, que ¿qué hizo Dios? Porque nos amó a los escogidos, no a todo el mundo, sino a los escogidos que Él decidió salvar. Dice que Él amó y envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Es así o no? Amén. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, antes por los profetas y ahora en este tiempo por medio de su Hijo Jesucristo. Que dice que Dios nos amó y nos entregó a Jesús, que Jesús vino a hacer ¿qué? A morir en la cruz y a dar un mensaje, a hablar. ¿Está acá conmigo? Pero también dice la palabra de Dios en Juan
capítulo 6, versículo 60, cuando Jesús les predicaba, vinieron y le dijeron: dura es esta palabra. Y en el versículo 66 dice: y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Piense, Dios no nos dio el amor, no nos dio a Jesús, Jesús nos dio un mensaje. ¿Por qué la gente se iba entonces? Porque el mensaje de Jesús no era aceptado. ¿Se da cuenta? Jesús, ¿dónde está tu amor? Hermano, ¿sabe lo que es el amor? Esto. Su palabra es amor. Porque cuando tú le predicas a alguien de esto, es porque tú le amas. Cuando tú exhortas a alguien que está en pecado con esto, es porque tú le amas. Hermano, la gente dice que en esta iglesia no hay amor. Pero ¿sabe qué? El martes estuvimos orando para que Dios sane los corazones, para que Dios convierta a los pecadores. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No había gente acá. Había un grupito solamente de hermanos. Entonces no hay amor. El jueves que tenemos el estudio donde le enseñamos a la gente a estudiar la palabra de Dios para que aprenda a conocer a Dios, para que le pueda amar cada día más, tampoco estaba. Entonces la pregunta es: ¿qué es amor? Amor es entretenimiento, amor es pasarla bien, amor es no predicar la palabra. A veces la gente me dice: pastor, en esta iglesia hay mucha palabra y poco amor. Ahí está el problema. Si hay mucha palabra es porque hay mucho ¿qué? Amor. En una iglesia donde no hay palabra es que no hay amor. Porque la palabra fue dada a nosotros por amor. ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta? Que muchas veces nosotros entendemos mal el amor. Confundimos lo que es el amor. La vida cristiana, mi hermano, no es fácil. El camino de salvación no es entretenimiento. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Está acá conmigo? Muchos son los que entran por el camino de la perdición. Pocos son los que hallan el camino verdadero. Por eso dice en Hechos capítulo 14, voy a pedir por favor que me apaguen los aires porque estoy transpirando ya. Hechos capítulo 14, mire lo que dice. ¿Sabe que en esta porción el apóstol Pablo le predica a la congregación luego de haber sido apedreado? Y fue tal severamente el castigo que tuvo que casi más muere. Y entre los escombros moribundos se levantó y empezó a confirmar, a reafirmar la vida de los hermanos. Y mire lo que dice en 14:22.
Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas, se lo dejo para usted en la parte final, a través de muchas, ¿qué va a pasar? ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta? Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don, ¿qué es lo que le está diciendo? La palabra avives el fuego significa mover las brasas para que ardan y no mueran. Estaba hablando de que la vida cristiana es de un constante ejercicio para estar activo en el llamamiento, en la vida cristiana que Dios nos ha dado. No podemos afirmar qué don es el que se refiere aquí Pablo, pero algunos especulan o pueden dar alguna idea. Nosotros muchas veces no podemos poner palabras donde la Biblia no las tiene. Así que no sabemos a ciencia cierta cuál es el don, pero Scott, el pastor Scott o el pastor MacArthur creen que se trata del don ministerial. Un don ministerial que Pablo recibió. Si nosotros vamos a primera de Timoteo, ahí nomás, capítulo 4, versículo 14, le dice, no descuides el don, lo mismo, que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué era esto? Esto se cree que cuando Pablo llega a Listra y Timoteo es llamado al ministerio. Timoteo ya era un colaborador dentro de la iglesia, pero todavía no estaba en el ministerio. En ese momento se lo comisiona y se cree que es como un ordenamiento, un llamamiento. Y se lo ordena a Timoteo a el área ministerial. Se podía ver, evidenciar el ministerio que había en Timoteo. Y ahí se cree que en Listra el presbiterio habla de grupo de ancianos, los pastores que estaban ahí oraron con Pablo, dice por la imposición de manos, oraron por Timoteo. Ahora yo me decía, mientras estábamos estudiando esto, hermano, la segunda carta de Pablo a Timoteo tiene aproximadamente 80, 82, 83 versículos. Simplemente nosotros estamos en este momento en el versículo 6. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es un don? Porque no podemos avanzar si no vamos entendiendo paso a paso. ¿Qué es un don? Y usted puede buscar en nuestro canal que hay un estudio sobre dones. Ahora, para hacerlo breve, porque no podemos profundizar tanto en este tema, la idea es que Pablo nos da una lista en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. Nosotros podemos ver una lista se cree que de algunos dones. No está la totalidad de los dones, sino que hay como un ejemplo de los dones. Hay dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de dar. El de dar es el don que nadie quiere. De liderazgo, ese lo quieren todos. El de misericordia tampoco nadie lo quiere. De sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad, de milagros, de discernimiento de lenguas que eran otros idiomas, de ayudar, de administrar. Después están los dones ministeriales. Apóstol, profeta,
pastor, maestro, evangelista. Ahora, hay dones, estos dones los da el Espíritu Santo como Él quiere a cada uno de nosotros. Ahora, nosotros podemos ver la enseñanza que Jesús hizo sobre la parábola de los talentos. Y dice que uno recibió 1 y otro recibió 5. ¿Se acuerda? El que recibió 1 tuvo miedo, lo escondió. Ahora, lo que sí sabemos es que todos nosotros recibimos un don. Por lo menos uno todos tenemos, todos los cristianos tenemos un don. Ahora, ¿qué son los dones? Los dones son estas capacidades que que el Espíritu Santo da, ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para el trabajo de la iglesia. Hay dones que ya no están en vigencia, como los dones de milagros, como los dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Son dones que cesaron. Pero hay otros dones que sí siguen estando vigentes, como los dones de apóstol o profeta. Esos dones cesaron. Hoy tenemos los dones de maestro, de pastor, de evangelista. Ahora, se cree que esta lista simplemente es una referencia a la cantidad de dones que hay. Dios de manera sobrenatural otorga estas capacidades al creyente de acuerdo a su voluntad. El pastor John MacArthur dice, el hecho que todo creyente tenga un don, significa que todo creyente está llamado ¿a qué? A servir. Todo creyente está llamado a servir, porque todo creyente tiene un don. Lo que necesita ese don es continuamente ser avivado, ejercitado, para cuando llegue el momento de ser usado. Uno comienza a funcionar en el área donde Dios lo ha capacitado con ese don. ¿Qué quiero decir con esto? Un suponer. Dios le da a una persona, supongamos en el caso de Eliel que estuvo hoy compartiendo, Dios le da a Eliel el don de pastor. Y Eliel sabe que tiene el don de pastor, entonces viene un día y me dice, pastor, yo tengo el don de pastor. Ajá. ¿Y qué hacemos? Y no, así que pastor, usted vaya a sentarse al banco porque el don de pastor lo tengo yo también, así que no, ahí hay un error. Nosotros tenemos que entender cómo operan los dones, qué son esos dones, para qué sirven esos dones y cuándo pueden ser usados esos dones. El don, hermano, necesita ser ejercitado, necesita ser preparado. Hay dones que necesitan ser más preparados que otros. El don necesita ser ejercitado y el don debe ser evidente. También ver si es eficaz y luego ser comisionado por sus pastores o su pastor y sus líderes. El pastor Stott dice, todo don debe y necesita ser desarrollado. Supongamos, Dios le da a Eliel el don de pastor. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lleva a cabo ese don? Apenas tiene el don, él puede desarrollar ese don. No, mi hermano, no es así, porque ese don necesita ser desarrollado, estimulado, ese don necesita dar evidencia, ese don necesita mostrar que es efectivo, ese don necesita ser comisionado. Pero ahora supongamos que Dios le da el don de pastor. Ahora la pregunta es, ¿cuándo él va a ejercer ese don? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios, que es soberano, él lo utiliza cuando Dios lo necesita. Supongamos que Dios le dio a Eliel el don de pastor.
Pero el llamado que Dios tiene para Eliel es que Eliel me suplante a mí. El tema es que yo voy a morir a los 70 años. Eliel tiene el don y dice, pero ¿tengo que esperar hasta que el pastor muera? Claro que sí. El tema es que cuando yo muera a los 70 años, Eliel va a tener 60. Y Eliel empieza a ejercer el pastorado y Eliel a los 65 años muere. Dice, pero fui pastor por 5 años. Hermano, el don no es para nosotros. El don es para la edificación del cuerpo. Ahora, o supongamos que Dios le da a Eliel el don de pastor y Eliel es pastor y al tiempo Dios lo usa y de repente le comisiona un grupo de hermanos y él puede pastorear en otro lugar o incluso ayudarme a mí como pastor. ¿Se da cuenta? Hay diversidades. Lo que nosotros tenemos que saber es discernir. Muchas veces la gente cree que porque tiene un don, tiene que tener su lugar, tiene que ser respetado porque tiene el don. Hermano, todos tenemos dones. Y muchos tenemos a veces otros dones, porque supongamos que Eliel, él tiene el don de pastor, pero también tiene el don de servicio. Entonces, ¿qué don está operando en este momento en Eliel? ¿El de pastor o el de servicio? El de servicio. Ya va a llegar. Cuando terminemos el mensaje lo charlamos si quiere. Ahora, hasta que ese don no sea el momento de ser utilizado, nunca va a poder ser utilizado. Por eso cuando Dios lo llama a Timoteo, Dios lo capacita con el don, pero ese don estuvo en desarrollo en Timoteo. Estuvo en desarrollo hasta antes que fue llamado, y cuando fue comisionado con el grupo del presbiterio, él empezó a ejercitar ese don hasta el momento en que Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso. Por eso cuando Pablo le escribe, anteriormente Timoteo hacía una tarea de enviado apostólico, pero aquí Timoteo estaba haciendo una tarea pastoral. Por eso Pablo le hace recordar el don, el ministerio, el llamado que tú tienes. El pastor Martin Lloyd-Jones dice: mucha gente vive una vida cristiana infeliz por el simple hecho de que no quiere hacerse cargo de su vida espiritual, de orar, de leer, de meditar la palabra y crecer espiritualmente. Hermano, nosotros muchas veces, a veces sabemos que tenemos un don. Bueno, tenemos un don, el don de enseñar. Bueno, pastor, córrase, voy a enseñar. ¿Enseñar qué? No, ya tengo el don. No, ese don necesita ser alimentado. Esa persona necesita estudiar. Esa persona necesita capacitarse en ese don, invertir años de su vida, mi hermano, para que en un momento, en el tiempo indicado de Dios, cuando sea el momento, cuando ese don sea evidente, cuando sea el tiempo donde ese don se va a utilizar, esa persona esté lista para ese labor. En la segunda carta del apóstol Pedro, él exhorta al pueblo de Dios antes de su partida. Él está a punto de ser entregado a muerte. Y antes de eso, antes de que ocurra eso, él exhorta a la iglesia a tener memoria de estas cosas. Dice segunda de Pedro 1:5, segunda de Pedro 1:5, si lo tiene ahí, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Ahora, no vamos a hacer un estudio sobre esta porción de Pedro, pero sí quería remarcar este principio donde dice que nosotros tenemos que ser diligentes y añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la palabra añadir? La palabra añadir en la traducción correcta es complementar, dar plenitud. Porque a la fe no hay que añadirle nada. La fe es todo, mi hermano, pero sí nosotros debemos ejercitar esa fe. Nosotros debemos estimular esa fe. Nosotros debemos complementar, acompañar esa fe. Una fe que nos fue entregada con dones para servir al cuerpo de Cristo. Y dice, añadid a la fe virtud. En esa traducción virtud, cuando Valera utilizó esa palabra virtud, no es la misma connotación de lo que significa hoy la palabra virtud. La palabra virtud significa energía, significa ánimo. Lo que Pablo está diciendo es, a su fe ustedes la tienen que acompañar ¿con qué? Con ánimo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Pedro está diciendo eso. Pedro dice, yo estoy a punto de ser sacrificado, estoy a punto de partir. Y él quiere motivar a la iglesia y hacerles ver que la fe que él tiene es la misma fe que tiene el pueblo de Dios. Y le dice, pero esta fe debe ser acompañada con ánimo. Debe ser acompañada con ánimo. ¿Por qué? Porque esa fe tiene un propósito. Esa fe es poderosa. Esa fe es extraordinaria. Esa fe es maravillosa. Es una fe que te salva, que te salvó. Es una fe de reino. Es una fe que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y por eso Pablo, dice en el versículo 7, le dice en el versículo 6, por lo que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra no nos ha dado es un indicativo activo, lo que muestra una acción pasada completa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Dios nos dio está completo. No le hace falta nada. Dios, cuando llama a un cristiano, cuando llama a una persona a ser cristiana, como decía Aliel, con la gracia irresistible, hermano, Dios lo capacita de manera completa. Dios le da dones, Dios le da talento, Dios le da fe. Por eso dice, Pablo le dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos dio, al contrario, nos dio poder. Nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida que Dios quiere. El Señor nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida a Dios y nuestro servicio a Dios. Y cuando dice espíritu de cobardía, hermano, eso no viene con Dios. Eso no es de Dios.
Porque lo que viene con Dios es que el poder. Y la palabra poder es dunamis, que se utiliza para dinamita. Usted sabe lo que hace una dinamita, explota. Tiene una fuerza que al explotar la gente sale expulsada de la onda expansiva que tiene ese poder. Ese poder es el que muchas iglesias falsas dicen que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas, nuestros caprichos. No, mi hermano, ese poder es para ser efectivos, eficaces en el servicio a Dios. Recuerden que Timoteo estaba acobardado. Las dificultades lo habían atemorizado, lo estaban enfriando, se estaba como retrocediendo mientras veía todo lo que estaba sucediendo en Éfeso. Él estaba atravesando por un momento difícil. Entonces Pablo le dice: hey, Timoteo, tú tienes una fe genuina y tú tienes un don genuino, porque yo doy evidencia, porque fue cuando te impusimos las manos de ese don que recibiste. Timoteo, tú no puedes acobardarte, porque lo que tú recibiste es poder, es un espíritu de poder, que ese espíritu de poder viene en el paquete con todo lo que tú necesitas para llevar la tarea. Tú estás teniendo, ¿se acuerdan como Pedro cuando Jesús va caminando sobre las aguas y le dice: ¿eres tú, Señor? Sí, soy yo, Pedro. Y Pedro le dice: ¿puedo ir? Claro que sí, Pedro. Yo estoy en control. Y Pedro sale y empieza a caminar sobre las aguas. Pero enseguida él empezó, dice, a mirar los problemas y no a Jesús. Y cuando empezó a mirar los problemas, Pedro se empezó a hundir. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pedro no estaba ¿qué? Estimulando su fe, acompañando su fe con ánimo, dándose cuenta que que Dios al que llama, Él lo sostiene. Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de nuestros tiempos. Dios prometió que Él es el que está en control y que todas las cosas nos ayudan para bien. Mi hermano, no hay algo que venga a mi vida que sea malo de Dios, porque sus planes y sus propósitos son ¿qué? Son perfectos. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios que me llamó, Dios que me dio una fe, Dios que me dio dones, ahora de repente están pasando cosas que son negativas para mí? Y de repente yo digo: bueno, ¿será que Dios no se dio cuenta? ¿Será que Dios no está en control de todo esto? ¿Será que esto que me está pasando me va a destruir? Y Dios dice: no, esto es necesario. Esto es necesario. Pero tú debes cobrar ánimo. Tú debes acompañar esa fe con una mente puesta en Dios. Ese poder no es para mis asuntos, no es para mis temas personales. Ese poder es para los asuntos de Dios. Ese poder es para llevar a cabo sus propósitos. Ese poder es para crecer en gracia, en santidad. Ese poder es para obedecer. Ese poder es el que me ayuda a vivir para Dios. Mire lo que dice Apocalipsis, y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 7
al 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermano, este que venciere, Dios dice en su palabra que somos más que qué. Dios no te llama para que no venzas. ¿Por qué soy más que vencedor? Porque yo ya tengo la victoria ganada. Dice Romanos capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque no es que hay algo que me pueda alejar de Dios. Él me tiene sujeto a Él. ¿Se da cuenta? Cuando yo me alejo de Dios, mi hermano, no es que Dios perdió efectividad. Muchas veces yo me alejo de Dios porque en realidad Dios nunca estuvo conmigo. Simplemente mi vida cristiana, entre comillas, fue venir a escuchar a ver si Dios tiene algo bueno para mí y listo, y sigo mi camino. Por eso muchas veces, como dice la palabra, salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Hubiesen qué? El cristiano verdadero permanece, mi hermano. Permanece en Dios, en su palabra, en su santidad. Por eso dice, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que más me gusta de ese pasaje es que lo primero que utiliza es los cobardes. Hermano, la vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es si me gusta o no me gusta. La vida cristiana no es hacer lo que yo quiero. La vida cristiana no es ir a donde a mí me gusta, actuar como a mí se me canta las ganas. No, mi hermano, la vida cristiana es un dulos. La palabra dulos es esclavo. Hoy tú hablas de esclavitud. El otro día leía una nota en el diario sobre una mujer que empezó a creer que no era mujer, sino que era hombre. Empezó a cambiar su género. En realidad el género no se cambia, uno cree que lo puede cambiar, pero no se puede cambiar. Empezó a tomar hormonas masculinas, le creció la barba, la voz, y es una persona que es una maestra que enseña en la escuela, y un día dijo, ¿por qué no quedar embarazada? Dejó de tomar hormonas, hizo inseminación artificial y hoy es una persona que está embarazada, pero es un hombre. Y no se le puede decir embarazada, sino se le dice embarazado. Es un hombre que va a la escuela, que le enseña a los niños con panza. Y yo leía la nota y yo me agarraba la cabeza y decía, porque yo no me sentía cómodo con el otro género, entonces me pasé para este género. Y yo soy lo que yo quiero ser. ¿Se da cuenta, mi hermano? El error es que
nosotros queremos ser lo que nosotros queremos. Y cuando Cristo viene a tu vida es entender que fuiste creado por Él y para Él. Timoteo, tú estás ahí porque Dios quiere. Tú fuiste capacitado con todo lo que necesitas para seguir adelante tu vida cristiana. En momentos buenos y en momentos malos. Dios es el que está orquestando todas las cosas. Tú tienes que confiar en Él porque Él al que llama sostiene. Porque tú eres un dulos. Tú eres un esclavo. Tú vives para Él. Tú haces lo que Él dice que hay que hacer. No lo que nosotros queremos. Hermano,